Buenas amigos, bienvenidos a su canal El Traductor Loco. Y bueno, para empezar, seguramente me preguntarás, Gallo Loco, ¿por qué llevas una bufanda si estás dentro de tu casa, ¿no? ¿A qué viene eso, eh? ¿A qué viene eso? ¿Es que eres una especie de snob o algo así? Y yo te digo, pues si eres tú. Bueno, empecemos. Eh, no he preparado el tema, pero me gustaría empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Bueno, daré mi opinión, ¿no? Las opiniones son importantes y todos podemos dar la nuestra. Bueno, no todas las opiniones son importantes y no todo el mundo puede dar su opinión en todo el momento, ¿no? Si estás en el médico y el médico te está diciendo que tienes un, yo qué sé, un tumor en el colon, pues que tu abuelo dé su opinión, pues mejor que no, ¿no? Si tu abuelo, obviamente si tu abuelo es panadero o algo así, pues muy bien por él, pero no de su opinión ahí, ¿no? Que de la opinión el experto. ¿Soy yo acaso un experto en estos temas? Mm, bueno, estudio esto, pero no quiere decir que sea un experto, ¿no? Un estudiante no, de literatura o de lenguas no es, no es experto en nada, amigos. En fin, pero ¿cuál es el tema? Por Dios. Bueno, el tema sería la cuestión de que se use las literaturas o el estudio, los estudios literarios para hacer antropología. Me explico. Eh, es una cosa que realmente es un síntoma, ¿no? De que hoy por hoy, pues la cultura se intenta, bueno, a través de la cultura se intenta o el estudio y la cultura se intentan ver o analizar todas las cuestiones problemáticas de la realidad. A ver, ¿a qué voy? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas de violencia y narcotráfico en México. Bueno, pues hay corridos, ¿no? Que hablan de jefe de la mafia, de historias de estas, y pues se centra el foco en la cultura, no la cuestión en sí, ni siquiera en la historia, en la música, ¿no? En que esa música, pues hay quienes dicen, no, que hay que dejar, hay que como les diría, hay que, ¿no? A través del estudio de la música o de las letras de estas canciones, de estos corridos, pues básicamente podemos interpretar lo que pasa, ¿no? Y bueno, al final, pues realmente es un tipo de análisis o de visión, ¿no? De lo que es la cultura un poco sesgado, ¿no? Está claro que la cultura se retroalimenta de... Bueno, la cultura es todo realmente, pero que digamos lo artístico se alimenta o hay una retroalimentación entre lo artístico y la realidad social e histórica en la que vive cada persona, pero la cuestión o el punto llega hasta ser un poco exagerado, ¿no? En la que, por ejemplo, en la literatura, que es lo que me compete a mí, se intenta tomar los libros casi como si fueran las novelas o cuentos, los libros artísticos, literarios, casi como si fueran libros de historias o manuales social de sociología en los que pues se puede básicamente interpretar toda la realidad en la que se ha visto incrustado, ¿no? Esta creación literaria. Eso es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el escritor, el artista, como todos los seres vivos, tienen sesgos, tienen límites de la visión que tienen, ¿no? De la interpretación de su realidad, ¿no? Y cada persona, pues, es como una pequeña voz o un pequeño grano que es difícil, ¿no? Abstraer todo su mundo de su pequeña visión, ¿no? Es una cosa un poco difícil de explicar, sobre todo porque no me he preparado un guión ni nada. Estoy aquí al tuntún. De eso va el adjetivo de loco, vamos. En fin, el caso es ese, que he visto, ¿no? En la carrera de lengua y literatura,
esta tendencia a querer siempre intentar extraer todos los estudios de la realidad o hacer como una antropología, ¿no? de la literatura. Eso es una cuestión un poco molesta. ¿Por qué? Porque se mismo valora la literatura o el arte literario per se, ¿no? Se lo relega a una mera herramienta y no se lo estudia a veces por sí mismo, ¿no? No se lee un libro realmente a veces porque es disfrutable o porque puede dar una visión completa ¿no? del sentido estético del autor, ¿no? Es una cosa trabajada por él, ¿no? De su sentido estético, sino que se intenta ver toda la realidad que ha... ¿no? En la que ha sido creada esta obra mediante esta simple y llana manifestación. Entonces, puede ser muy útil, pero hace que la obra, pues, o el género que uno está estudiando, pues al final se lo reduzca a eso, ¿no? A una mera herramienta o a un mero objeto para entender la realidad y no por sí mismo. Y el arte y la literatura pues tienen un valor per se. Y no sé cuál demonios es la función del arte y es una problemática que se ha estudiado desde que hay estudios filosóficos de estética. Se ha preguntado cuál es el valor del arte. Pero la cuestión es que hay algo indiscutible y es que es algo que independiente per se es realmente importante para todos, ¿no? La belleza es algo que por sí misma, autónomamente, es realmente importante para nosotros. Entonces, intentemos, bueno, digo intentemos, no sé. Intentemos disfrutar, aquellas personas que estén estudiando literatura, disfrutar de las obras que estamos leyendo y no tanto buscar el tema de querer saber, ¿no? qué es la realidad a partir de lo que estamos estudiando, la realidad del autor, porque es sumamente complejo. Y si realmente te interesas por la historia, estudia historia, ¿no? Estudia historia. Y si te interesas, pues, por la sociología, pues estudia sociología y no hagas interpretaciones a veces muy sesgadas, porque realmente se le ponen cosas de nosotros mismos en las interpretaciones que se hacen de estos estudios a partir del presentismo, todas estas cosas, ¿no? De querer imponer la interpretación de nuestra realidad a través de esto. Entonces, bueno, sé que es muy complicado, que me estoy enrollando y estoy balbuceando mucho, pero bueno, tú me entiendes, ¿vale? Tú me entiendes. La cuestión es que disfruta la obra en sí, o si vas a estudiar la obra, intenta centrarte en ella y no quieras hacer de esa un manual de sociología ni de historia. Y si te interesas por la sociología y la historia, pues estudia sociología e historia, ¿vale? Así me pongo molesto. Pues eso, hasta luego, besos.